Buenas, mi nombre es Harry Pretel, estudiante de la UNAC de Ingeniería en Telecomunicaciones. Aquí en este momento me encuentro en la materia de sistemas dinámicos. Aquí está la guía de actividades, ya la demuestro. Voy a sacarla aquí. Aquí nos dice que tenemos que desarrollar un sistema dinámico en un circuito eléctrico y determinar el dominio del tiempo en ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces en esta presentación yo tomé el circuito número 3 como se dice en la guía. Aquí está el sistema dinámico y el circuito número 3, un circuito mixto, circuito serie y paralelo, pero en este caso estamos trabajando con circuito RLC, resistencia, capacitancia y bobina o inductores, como podemos ver. Ya yo desarrollé la parte matemática. Aquí tenemos el circuito que yo escogí, circuito RLC o circuito RCL, como ustedes le quieran decir. Resistencias, tenemos 1, 2, 3, 4, un capacitor y una bobina, un inductor y lógicamente su fuente. Teniendo en cuenta el trabajo de cada uno, pues tenemos aquí, ahí se está trabajando con corriente directa, corriente continua. Aquí vamos a hallar el funcionamiento de un capacitor, cómo se comporta en corriente directa, y el comportamiento de una bobina en corriente directa, corriente continua, teniendo en cuenta que la reactancia capacitiva sabemos que es la parte que es el valor en ohm de un capacitor, y la reactancia inductiva sabemos que es la parte del valor en ohm de una bobina. Teniendo en cuenta que ambos se comportan diferentes, la bobina trabaja con corriente y el capacitor trabaja con voltaje. Aquí vamos a hacer dominio del tiempo trabajando con 5 voltios, 4, 3, 2, 1 voltio, con el comportamiento de cada uno. Ya yo pues diseñé el circuito en Excel Proteo. Voy aquí a abrirlo. Vamos a abrir el proyecto que ya está ejecutado. Vamos primero a mostrarle el circuito. Como ya bien sabemos, pues aquí está el circuito. Voy a llevar la imagen para hacer una comparación. Como podemos ver, bueno, no disminuye más. Vamos a rodar aquí un poquitico la simulación. Voy a llevarlo aquí. Fíjense, no alteré nada en el circuito. Puse la misma fuente. Aquí tenemos una fuente. Tenemos R1, que es de un ohmio. Tenemos R2, que es de un ohmio. Aquí tenemos R2. Aquí en el circuito pues se colocó R3. Tenemos R3, que es de 2 ohmios. Aquí podemos verlo. Y R sola, que es de 3. Aquí está R sola, que es de 3. El capacitor tiene un valor de 2 faradios y la bobina tiene un valor de 2 henrios. Aquí en el modelo matemático que se trabajó en este circuito mixto, serie y paralelo, aquí tenemos en cuenta que aquí tenemos las mallas. Perdón, aquí 3 bloques. Tenemos el primer bloque, que es 1, 2, 3. Tenemos una malla, 2 mallas, 3 mallas. Aquí tenemos el trabajo de ellos en el modelo matemático que yo realicé, pues me dio un voltaje de 9 voltios, de 5 a 9. Aquí yo estoy trabajando con 9 voltios en el dominio del tiempo cuando tiene 9 voltios. Aquí tenemos el circuito serie, circuito paralelo, teniendo en cuenta que cuando esta fórmula se halló aquí, ya el voltaje total sería parte del circuito paralelo, sería hasta aquí, porque esta es la parte serie y esta es la parte paralelo. Nos dicen el voltaje de entrada y de salida del capacitor y la corriente de entrada y de salida
de la bobina o el inductor. En este caso aquí esta bobina no fue especificada, aquí lo tomé como núcleo de aire, teniendo en cuenta que hay tres clases de bobinas: núcleo de aire, núcleo de ferrita y núcleo de hierro. Pues aquí lo tomé con núcleo de aire, una bobina pues normal a ese valor. No especificaron diámetro del núcleo, ni espesor del cable, ni distancia, ni el número de vueltas, solamente un inductor de 2 Henry. Solamente, no especificaron más sino eso. Voy a trabajar con esos valores. Voy a darle play a la simulación. Aquí podemos ver cómo se está comportando el circuito. Podemos ver que hay un voltaje total de 9 voltios, pero en este caso como que hay un consumo general en este circuito. Ahí miren, quedó en 8.75 con una corriente de 2.14, 2.8, 1.9. Aquí esperemos que se estabilice el circuito. Deje que se estabilice, vamos a esperar que se estabilice el voltaje de entrada. Vamos a esperar que se estabilice la corriente de entrada a la bobina y el voltaje de entrada a la bobina. Ya aquí se estabilizó el voltaje, ya le explico por qué cae cero. Ya aquí está todo estabilizado y podemos ver, todo quedó en su valor total. Aquí podemos ver que la FEN, o sea la fuente, trabaja con un voltaje de 8.8 voltios, teniendo en cuenta que todo este se consume de 9 voltios, está consumiendo menos de 1 voltio, o sea la caída del circuito. Una corriente total de 1.89 amperios, teniendo en cuenta de que este voltaje, esta resistencia tiene un consumo de una caída de tensión de acuerdo a su valor en ohmio, porque todo dispositivo que tiene valor en ohmio tiene una caída de tensión. Aquí podemos ver el voltaje total. De 9, esta resistencia consume lo que tiene que consumir a su valor y dejó pasar unos 6.92 voltios, o sea, casi 7 voltios. Redondeando, podemos decir que hay 7 voltios de entrada del capacitor. Podemos ver que el voltaje de entrada del capacitor es el mismo voltaje de entrada en la señal de gráfica que se va a hacer. Tienen en cuenta que esto es un circuito paralelo. Aquí tiene que haber una caída de corriente en este circuito paralelo. Voy a bajar aquí un poquito, teniendo en cuenta de que aquí hay un circuito paralelo, también hay una caída de tensión. Vamos aquí a pasar el voltímetro. Lo puse en milivoltios porque ahora que uno empieza a hacer dominio del tiempo, hay que cambiarlo. Ya lo pasé a voltios. Esperemos que se estabilice el circuito. Ya está terminando, esperemos que se estabilice. Listo, aquí podemos ya ver los valores. Como iba diciendo, este voltaje de entrada del capacitor, teniendo en cuenta que está en paralelo con la resistencia R de 3 ohmios, tiene un voltaje de 7 voltios. Aquí podemos ver, podemos redondearlo a 7 porque está en 6.9, y tiene un voltaje de salida de 1.26 voltios. Fíjense que el capacitor también se comporta como una resistencia. Tiene también un consumo en voltaje de acuerdo a la distancia que hay entre una armadura y la otra, de acuerdo también al dieléctrico interno que tiene el capacitor. Hay un consumo de tensión, por eso podemos ver la caída de tensión que hay, y podemos ver la entrada de voltaje que es 7 voltios, 6.9, y tiene una salida de tensión de 1.25 voltios. Podemos corroborar 1.26 y podemos ver la entrada y salida. Ahora sí, hasta aquí es el circuito serie. Ahora sí viene el trabajo del circuito paralelo. Teniendo en cuenta de que la bobina, la resistencia 2 con la resistencia 3 están en paralelo, podemos ver con relación a la bobina, y aquí el voltaje cae a cero. ¿Por qué? Porque el valor de Henry es bastante poco, es muy pequeño para el consumo de voltaje, lo lleva totalmente a cero. Aquí podemos ver, ¿por qué? Porque su valor resistivo, o sea, su reactancia inductiva es bastante poca, o sea, el valor en ohmio de una bobina. Por eso podemos ver de que aquí pues el voltaje decae a cero, pero la corriente sí sigue fluyendo.
Aquí podemos ver cómo varía la corriente dentro del inductor. En este caso crea un campo magnético estático porque estamos trabajando con corriente directa, o sea, se comporta como un electroimán. Por eso tenemos en cuenta de que la corriente fluye a través de él y está formando un campo magnético estático, teniendo en cuenta que aquí está pasando el aire en ese momento, y ese pase de aire que se encuentra en el ambiente pues hace un pequeño cambio en su campo magnético. Por eso no especificaron de qué núcleo era el inductor. Entonces por eso puede tener una pequeña variación en el software. Entonces si podemos ver que si hay un pase de corriente de menos 0.8 amperios, que podemos ver aquí, lo que decía el circuito, que tenemos que trabajar sobre el dominio de tiempo, de cómo se comporta un capacitor en su voltaje y una tensión en el capacitor y una corriente en la bobina. Aquí podemos graficarla. Vamos a disminuir un poquito. Aquí se hizo la gráfica. Aquí vamos a ampliarlo un poquito. Vamos a reducirlo un poquito. Vamos a darle stop para que pueda hacer ese trabajo. Aquí, bueno, seguimos. Ahora sí voy a simular, voy a darle aquí espacio para que nuestro circuito pueda grabar los valores. Aquí le di la tecla espacio. Ahora sí voy a simular. Como podemos ver, en ese tiempo que el circuito trabaja con 9 voltios, miramos aquí que dice voltaje de entrada del capacitor. Aquí está graficado el voltaje de entrada. Estos son los voltajes y esta es la corriente, es la única, la puse por aparte. Esta es la corriente de la bobina y estos son los voltajes que estoy especificando. Y aquí está el voltaje de la bobina. Se dice que el voltaje de la bobina está en 0. Mira, aquí podemos ver que está en 0 voltios. Y es la escala esta, la escala horizontal. Mire, se encuentra totalmente en 0 voltios. La gráfica se está comportando que en ese momento dice de que su reactancia inductiva tiene un consumo alto en voltaje que lo lleva a 0. Aquí podemos ver la gráfica. Mire, aquí está la barra azul, perdón, la barra amarilla diciendo de que está en 0 voltios, o sea, en la línea 0. Dice que tiene un consumo de corriente. Ahora sí podemos ir al consumo de la corriente. Dice que en ese momento se comportó en ese tiempo. Fíjense, y aquí va la corriente. ¿Ya? Saliendo aquí entre el voltaje que tenemos y la corriente. Aquí podemos ver 0.5 milisegundos en ese momento. En ese momento hubo una caída. Fíjense, aquí podemos ver la caída, pero nuevamente y se estabilizó, que es lo que estamos hablando. Hay una caída en ese momento y se estabiliza. Aquí tenemos el voltaje de salida del capacitor. Está con la línea roja. Dice que el voltaje de salida aquí tiene una tensión de 1.2 voltios. Corroboramos 1.26 o 1.25. Vamos a corroborar con el voltímetro. Efectivamente tiene esa tensión. Entonces ese voltaje de salida, o sea, sale del capacitor. Fíjese, también tiene una caída porque hay un consumo en ese tiempo, y aquí efectivamente aquí estamos en 1 voltio. Dice que tiene 1.25, podemos contar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, aquí está 1.25 voltios. O sea, está bien la gráfica. Podemos decir que el voltaje de entrada es de 6.9, o sea, 7 voltios. Perfectamente, fíjate, aquí hay un aumento de la gráfica en 7 voltios. Perfectamente, miren. Aquí está la gráfica diciéndome de que en ese tiempo, o en ese dominio de ese tiempo, la gráfica se comportó bien y que todos los valores están corroborados con una gráfica y con un cálculo matemático. Pero nos dice el ejercicio
que cuando ya no estamos trabajando con 9 voltios, lo voy a llevar a 5. Lo voy a llevar a 5 voltios. 5 voltios, ok. Voy a hacer la simulación a 5 voltios para que grabe los cambios. Y aquí el voltaje es un poco menor. Claro que tiene que comportarse diferente en ese tiempo. En ese dominio de tiempo y en ese dominio de tensión. Esperemos que se estabilice el circuito para que pueda guardar los cambios. Aquí se estabilizó el circuito, podemos corroborar. Mira, aquí dice que el voltaje ahora en el circuito paralelo con la bobina de resistencia es de 0.7 voltios. Fíjense de que el capacitor también consume, su reactancia capacitiva también tiene un consumo de acuerdo a la entrada de voltaje, que ahora es de 3.85 voltios. Ahora de 3.85 voltios voy aquí a detener la simulación. Ahora voy a utilizar la gráfica. Ahí tiene que cambiar el valor en el tiempo. Fíjense, ahí cambió el valor en el tiempo. Efectivamente, estas dos líneas se van yendo encontrando cada una. ¿Por qué? Porque van a ir buscando menos tiempo. Entre menos tiempo, su comportamiento va a ser más rápido. Entonces, vamos nuevamente a simular. Sí, mira, podemos ver de que el voltaje de la bobina sigue estando en 0. Ya les dije que eso es por la reactancia inductiva, que es poca, o sea, el valor de la bobina es poca. Claro que tiene que haber un consumo de voltaje bastante amplio y lo lleva a 0. Fíjense, aquí tenemos también la corriente de la bobina, dice que está en menos 4 puntos. Hay una variación, podemos ver que está variando. La inductancia hace esa variación en su número de espiras, distancia entre espira y espira, o sea, el factor de mérito, el factor Q de una bobina. Esperemos que se estabilice. Ahí se estabilizó y sigue estando, miren, en 0.4 o menos 4, porque es negativo. Ahí se estabilizó. Podemos corroborar el voltaje 0.70. efectivamente aquí está 0.69, o sea 70, podemos cerrarlo. Un voltaje de entrada de 3.5 del capacitor. Vamos a corroborarlo nuevamente. Aquí dice que voltaje de salida del capacitor, este voltaje, aquí está voltaje de salida en la gráfica, dice que está en 0.69, o sea 7. Vamos a corroborar voltaje de salida. Efectivamente aquí tenemos, miren, 7, 5, podemos contarlo, 0.70, 5, aquí está 7, está por aquí, no llega a 1 voltio, está por aquí 7, aquí está 5, 6, 7, aquí está, podemos corroborar de que está en 7. Se dice que el voltaje de entrada del capacitor, el voltaje de entrada, que es la parte azul, dice que tiene un voltaje de 3.8 voltios, podemos cerrarlo en 4, ¿ya? 3.8, ahí está, miren, voltaje de entrada, efectivamente, miren, aquí estamos 3, 3.1, 3.2, 3.5, 3.8, casi 4 voltios. En ese tiempo, en ese dominio de ese tiempo. Y por último, pues, teniendo en cuenta de que está la corriente de la bobina, fíjese que lo que cambia aquí bruscamente, vamos a decirlo así, es el comportamiento de la bobina en el consumo de corriente. Fíjense, aquí está en 0.3, casi 5, pues aquí podemos ver el cambio de la fluctuación de la corriente de la bobina en la gráfica. Llevándolo a otro dominio de tiempo del ejercicio, pues como son tres dominios de tiempo, voy a llevarlo a 3 voltios. Voy a llevarlo a 3 voltios, a darle OK. Voy a darle simulación para que guarde los cambios. Esperemos que se estabilice. Todos estos cálculos fueron hallados pues a través de leyes de Ohm, leyes de corriente, leyes de vatio, leyes de dominio desconocido. De acuerdo a los valores de los dispositivos, pues se hicieron esos cálculos. Montaré en la parte matemática. Aquí podemos ver que ya todo se estabilizó, tanto el voltaje de entrada, el voltaje de salida, la corriente en la bobina,
Y fíjense, todavía la tensión sigue estando en cero, como ya les había dicho, su reactancia inductiva, el valor en ohmio es pequeño, que hay un consumo bastante amplio que lleva voltaje a cero, pero la corriente no, ¿ya? De acuerdo a esa tensión o a ese dominio de tensión con corriente en ese tiempo, de acuerdo al voltaje, va a ser el consumo. Nuevamente corroboramos el voltaje de salida del capacitor. Aquí podemos ver el voltaje de salida que está en 0.41, 0.42, está bien el voltaje de salida. Aquí está el voltaje de salida del capacitor, salida de voltaje del capacitor. Efectivamente, 5, hemos dicho, está en 1, 2, 3, 4, no llega a 1, Voltaje de entrada del capacitor dice que está en 2.3 voltios. Corroboremos si es verdad que está en 2.3, o sea, entre el 3 y el 2. Aquí podemos ver efectivamente el voltaje de entrada está estabilizado y podemos ver la variación que tiene la corriente. Sigue habiendo una caída fluctuada en ella, pero nuevamente se estabiliza en el mismo punto. Fíjense que siempre está en el mismo punto de corriente. Vamos a hacer una última prueba y lo llevamos un voltio. Le damos simulación. Esperemos que se estabilice. Y aquí se estabilizó. Vamos a darle stop. Vamos a darle aquí a la gráfica. Tienen que ir los valores nuevamente en ese tiempo. Fíjense que cambiaron. Enseguida tuvieron que haber esos cambios, porque ya es un voltaje bastante mínimo. Le damos play en la simulación. Esperemos que se estabilice. Bueno, listo, aquí podemos ya corroborarlo, porque ya estos voltajes se estabilizaron y las corrientes. Aquí podemos hacer nuevamente voltaje de salida del capacitor, que viene siendo este que está aquí. Dice que está en 0.1. Bueno, aquí está, viene por aquí, y quedó en 0.1. Aquí está. No está llegando el voltio. Ya es una escala menor. Nuevamente sigue estando el voltaje en cero. Podemos ver aquí el voltaje de la bobina. Sí, pues ya valga la redundancia, pues su valor en reactancia inductiva es poco. Tenemos el voltaje de entrada. Dice que está en 0.7. Así es, 0.7. Y fíjense que la corriente también tiene su caída fluctuada fuerte, pero nuevamente ella se estabiliza, como podemos ver aquí la caída de corriente, y nuevamente ella busca su camino de consumo y se estabiliza como tal en ese dominio de tiempo. Pues señores, no siendo más, se despide Harry Pretel. Este es el aporte pues que acabo de hacer en el dominio del tiempo, en el circuito que tomé en la guía de actividades. Pues esto es para enriquecer el foro. Si tengo algún error, pues acepto correcciones. A mis compañeros, a mis tutores que vean este video, pues espero que sea de aporte para enriquecer el foro nuevamente y que ellos hagan la corrección. Se despide de ustedes Harry Pretel, estudiante de la UNAM.